SAS. Pero bueno, muchas gracias por la invitación a Cruz Verde y también a la doctora Alejandra Ibáñez. El día de hoy vamos a ver monitoreo cardíaco y uso de vasopresores en el prehospital. Creo que es un tema muy importante porque vamos a ver dentro de todo algunas complicaciones en el monitoreo cardíaco. Más que nada monitoreo cardíaco vamos a ver patrones de electrocardiograma, bloqueos de rama, crecimiento de cavidades y posteriormente vamos a pasar a el uso de la pletismografía y la capnografía como monitoreo hemodinámico y posteriormente el uso de vasopresores en el ámbito prehospitalario. SAS, generalmente, hablando de monitoreo cardíaco, se va a componer de diversos componentes. No solo vamos a ver el ritmo del paciente, su frecuencia cardíaca, su frecuencia respiratoria, no, sino que tendemos a buscar algunos patrones que nos hablen de procesos insuficientes como hipoxia, como hipoperfusión, como algún proceso que esté generando alguna deficiencia en el paciente y esta me conlleva una detección temprana. Entonces, por ende, la electrocardiografía, al menos en los cuidados críticos, y no solo en cuidados críticos, sino que también desde un entorno básico, o sea, desde una ambulancia básica, avanzada y cuidados críticos, la identificación de la electrocardiografía para el manejo de pacientes y su monitorización continua va a ser muy, muy importante porque gracias a eso vamos a ver el gasto cardíaco, la perfusión, si tiene algún tipo de bloqueo, un crecimiento de cavidad que nos esté generando algún estado hemodinámico diferente o generando una homeostasis deficiente y conlleve a trastornos fisiológicos diferentes en el paciente. Entonces, realmente en el ámbito de la monitorización cardíaca vamos a estar viendo las principales patologías, vamos a hacer un breve repaso cada una de ellas y ya posteriormente vamos a ir desglosando poco a poco algunas perlas muy importantes en esta etapa del monitoreo cardíaco. Generalmente el fundamento fisiológico de la monitorización cardíaca se basa en no solo cuántas veces late por minuto el corazón del paciente, cuántas veces se genera un ciclo cardíaco, sino que va un poquito más allá. Debemos de recordar lo que como médicos, como enfermeras, como paramédicos nos enseñaron que son las bases fisiológicas, o sea, necesitamos recordar el potencial de membrana, el potencial de acción, los electrolitos que se despolarizan, la bomba sodio-potasio, ¿no? Y toda esa interacción fisiológica, ¿por qué? Porque es muy padre cuando decimos, es que el paciente está taquicárdico, ¿no? Y pues ya, o sea, nos quedamos en que solo es una taquicardia y no vemos lo complejo que se genera a nivel fisiológico esto. Entonces, los cambios hemodinámicos en el paciente van a conllevar a cambios electrocardiográficos en la monitorización y más cuando hablamos de patologías previas, ¿no? Por así decirlo, infartos agudos al miocardio, insuficiencia cardíaca, pacientes que tienen un marcapasos transcutáneo. Bueno, vamos a ver la implementación de esos dispositivos en ese paciente, pero los cambios fisiológicos los vamos a ver en el paciente durante el transporte del domicilio del paciente a el área de urgencias, al área de choque o incluso hasta una consulta si es un traslado programado si lo quieren ver así. Entonces, debemos denominar mucho la fisiología para poder comprender cómo es que se está comportando este corazón de este paciente y por ende debemos de dominar el ciclo cardíaco y al menos las 4 ventanas o las 4 principales consideraciones del ciclo cardíaco entra en un proceso de ¿qué? De que también el ciclo cardíaco nos va a hablar de cómo está funcionando no solo el corazón, ni las válvulas, ni cómo está pasando la oxigenación, ni todo eso, ¿no? Nos está hablando de el desequilibrio también que pueda haber a nivel electrolítico, nos está hablando de aumento de la presión arterial, nos está hablando de hipotensión en el paciente, nos está hablando también de cambios en la función renal, porque todo conlleva un mismo origen, ¿no? Si tenemos un paciente que tiene una deficiencia o una insuficiencia renal, por ende vamos a generar cambios en qué? En este ciclo cardíaco y por ende el ciclo cardíaco no se va a poder completar de manera adecuada y entonces la apertura o el cierre de las válvulas va a ser deficiente y es por eso que luego encontramos a pacientes con regurgitación o ingurgitación yugular y decimos, a lo mejor es un paciente de trauma, un neumotórax que me está generando la ingurgitación yugular, pero va más allá, o sea, tenemos que entender que el ciclo cardíaco en estas 4 etapas o en estas 4 fases involucra también el sistema renal, involucra también la filtración de toxinas, involucra también
coagulopatías inducidas por trauma, coagulopatías inducidas por el aumento de líquidos en la infusión del paciente, involucra muchas situaciones, no solo es que las aurículas se contraen, la válvula auriculoventricular se cierra durante el llenado ventricular, la presión ventricular aumenta y las válvulas semilunares van a estar cerradas y las válvulas auriculoventriculares abiertas, ¿no? Sino que debemos de entender que si hay un cambio hemodinámico en el paciente, un aumento de la presión arterial, un desequilibrio hidroelectrolítico, aquí vamos a empezar a generar cambios en el ciclo cardíaco y por ende, al momento de estar monitorizando no invasivamente al paciente, porque al menos en el ambiente prehospitalario no hacemos tanta monitorización invasiva, por ejemplo, no ponemos catéteres Swan-Ganz, líneas arteriales a todos los pacientes, son indicaciones para algunos pacientes, pero no para todos. Por ende, hacemos monitoreo no invasivo. Entonces, cuando monitoreamos al paciente y vemos que tiene una condición fisiológica que compromete el ciclo cardíaco, vamos a empezar a notar disminución de este gasto cardíaco o aumento del gasto cardíaco y por ende vamos a llenar al paciente de líquidos, le vamos a dar atropina al paciente a lo mejor con bradicardia, no al paciente bloqueado, no un bloqueo de tercer grado, que también lo vamos a ver, le damos atropina y atropina o el famoso EpiPush a pacientes con problemas cardiológicos, si lo quieren ver así, cuando realmente no lo necesitan, porque el manejo realmente va a depender 100% del hospital. Nosotros únicamente, como atención prehospitalaria, necesitamos llevarlo de la mejor manera a la Cruz Verde, al Hospital Civil, a donde sea, para darle un manejo ya definitivo en el hospital. O sea, manejo interhospitalario o prehospitalario va a ser muy difícil que abordemos a los pacientes con estas definiciones. Pero lo vamos a ir viendo poco a poco. ¿Sabes? Ahora, básicamente de esta monitorización continua tenemos lo básico del electro, que lo vamos a repasar antes de entrar a las patologías, porque es fundamental, más para los enfermeros que están en pasantías, los paramédicos nuevos, los médicos generales que pues tienen mucho tiempo que a lo mejor no ponen un electro. Bueno, vemos esta circunstancia donde B1 y B2 se colocan en el borde external, uno del lado izquierdo, uno del lado derecho, cuarto espacio intercostal, y posteriormente las demás derivaciones en sus respectivos lugares específicos, ¿no? De ahí las derivaciones, la mayoría de los equipos van a tener diferentes colores, por eso sí es como un semáforo, pero siempre va a depender del electrocardiógrafo que tengamos, porque no todos tienen los colores que normalmente aprendemos, ¿no? Que es rojo, amarillo, verde o negro, no todos lo van a tener del mismo color, eso siempre va a ser del fabricante, ¿no? Posteriormente, debemos de recordar que las 12 derivaciones se deben de ver en el electrocardiógrafo o en nuestro monitor, porque tenemos monitores en el ambiente prehospitalario como el LifePak 15, como un Sol 10 series, ¿no? Un Sol CCT, que son de los más equipados que nos dejan sacar electro de 12 derivaciones en el ambiente prehospitalario y a veces las mediciones están mal tomadas, ¿no? En algunas situaciones. Aunque el monitor ya viene de base programado en esta situación, a veces por mantenimientos o por cambio de papel o deficiencia de la tinta se llegan a mover tanto la velocidad como la amplitud se llegan a mover. Entonces, ¿cómo va a estar bien tomado? Cuando tengamos las 12 derivaciones, de esas 12 derivaciones, ABR siempre tiene que ser negativa, siempre, ¿sale? A menos que hablemos de una transpolación de grandes vasos, de una dextrocardia, ¿no? De algún problema del eje eléctrico, bueno, vamos a encontrar condiciones en ABR que lo puedan mostrar positivo, pero va a ser muy raro verlo, ¿sale? Velocidad tiene que sacarse a 25 milímetros por segundo con una amplitud de 1 milivoltio cada 10 milímetros. ¿Sabes? Dentro de la determinante del electrocardiograma podemos definir la frecuencia cardíaca del paciente ocupando el método más sencillo, que es el método de los 300, ¿no? Ubicamos las dos R's, ahí está la onda P, Q, R, ¿no? R', S y ya, el complejo de la T, ¿no? Debemos verificar que sea primero un ritmo sinusal, y posteriormente hacer el método, ¿no? Donde vamos a buscar las dos R's, de preferencia que siempre estén lo más cercano
a una línea grande, ¿no? Que estén en una línea grande. Si están aquí en medio, va a ser más difícil encontrar la frecuencia cardíaca del paciente. Y lo que nos dice el método de los 300 es entre R y R, debemos de contar los cuadros, ¿sale? Entonces es 300, 150, 100 y 75, ¿no? Este paciente tendría una frecuencia cardíaca de 75. Obviamente, en taquicardias ventriculares, en fibrilación ventricular, no podríamos verificar esta metodología. ¿Por qué? Porque se van a esconder y va a haber muchas R's muy continuas, muy irregulares, dependiendo si es taquicardia compleja, taquicardia ancha, si es con una sola forma o de varias formas, ¿no? Entonces, al menos en esos ritmos no va a ser posible identificar la frecuencia cardíaca en el papel del electrocardiograma. ¿Sabes? Dentro también tenemos que determinar el ritmo cardíaco y el eje, ¿no? Cómo está comprometido el eje del corazón para ver si es un eje normal, si tiene una desviación a la izquierda o si tiene una desviación a la derecha, ¿no? Esto únicamente nos va a decir hacia qué proporción va a estar rotado, por así decirlo, el eje cardíaco y, bueno, dentro de esto, pues bueno, vamos a denotar esas situaciones. ¿Sabes? El eje normal, el eje cardíaco, como aquí se los puede poner, va a ser entre 0 y 90, ¿sale? Entre 0 y 90, D1 y ABF, ¿sabes? Ahora, dentro de este eje eléctrico, recordemos que hace muchos años, un señor llamado Einthoven descubrió las derivaciones unipolares y las derivaciones bipolares, metiendo sus manos a agua con sal y generando un arco voltaico. Y este arco voltaico generaba una amplitud de una onda, ¿no? En el cual Einthoven nos decía que si la energía se acerca al positivo va a ser una onda positiva y si se aleja de la energía, si la energía se va a ser una onda negativa, ¿no? Entonces, gracias a Einthoven fue que se pudo tomar el electrocardiograma hace ya muchos años y eso nos ha ayudado a qué? A que realmente la monitorización del paciente sea muy extendida, ¿ok? Esto pues ya no es tan como de hablar tanto, pero pues bueno, realmente solo es energía y cómo pasa en el cuerpo en derivaciones unipolares o bipolares. ¿Sabes? ¿Cómo sabemos que pues, es un ritmo normal, un ritmo sinusal? Porque antes de un complejo QRS debe de haber una onda P que nos va a hablar de la despolarización auricular. Y esta despolarización auricular, ¿por qué es bien importante? Porque me habla del potencial de acción, del potencial de membrana. Si este potencial de membrana o este potencial de acción se ve disminuido por alguna circunstancia o incluso por un desequilibrio hidroelectrolítico en el que haya más potasio que sodio, puede que desaparezca esta onda P, ¿sale? En algunas situaciones vamos a encontrar varias ondas P que quizá nos hablen de una fibrilación auricular en algún momento, pero de fundamento fisiológico es eso, o sea que aquí realmente el potencial de acción entra a la bomba sodio-potasio, despolariza la membrana y se genera un arco voltaico en donde la luz se acerca, por ende es una onda positiva y empieza la fase del ciclo cardíaco. ¿Sabes? De ahí seguimos con la despolarización ventricular, el famoso complejo QRS, ¿no? Realmente esta despolarización ventricular es bien importante. ¿Por qué? Porque nos va a hablar de que los ventrículos están haciendo una función adecuada, que el llenado ventricular está siendo adecuado y que no hay una complicación en algún momento de una regurgitación de la sangre por alguna válvula defectuosa, un crecimiento auricular o ventricular, que me regrese la sangre al ventrículo y por ende, pues veamos complejos QRS más angostos, ¿sale? O más anchos, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, el complejo QRS siempre me va a hablar de la despolarización ventricular, ¿sabes? La onda T, que es ya posteriormente a este complejo que siempre va acompañada, me habla de la repolarización ventricular, que la membrana es capaz de volver a agarrar los electrones necesarios, volver a diferenciar entre sodio y potasio, ambos que con cargas positivas y negativas, repolarizarse a nivel ventricular para la siguiente eyección ventricular, ¿sale? A nivel fisiológico eso es lo que pasa. Entonces, si tenemos alguna complicación en esta repolarización ventricular,
por desequilibrios hidroelectrolíticos, que es donde más llegamos a ver, la onda T se puede ir muy, muy, muy alta, ¿no? O ondas T patológicas que pueden ser indicativos de lesiones o necrosis en algún momento. ¿Sabes? Ahora, ya dentro de las principales condiciones, ¿no? del monitoreo hemodinámico, vamos a hablar sobre la cardiopatía isquémica. La cardiopatía isquémica es algo que muy regularmente lo vemos en muchos pacientes, e incluso estos pacientes pueden llegar a generar, por alguna situación y complejidad, choques cardiogénicos, y es muy difícil en un ambiente prehospitalario sacar adelante un paciente con choque cardiogénico. Si nos vamos a las guías más complejas de cuidados críticos, son pacientes que tendrían que estar en ECMO para ver si es que pueden llegar a salir o a revertir ese choque cardiogénico, o son pacientes que necesitarían una terapia muy cara, que pues casi no se ve en México, que es un dispositivo Impella o un balón de contrapulsación aórtica para evitar, ¿no?, que el paciente prosiga en ese choque cardiogénico complejo. Pero bueno, hablando de la cardiopatía isquémica, va a ser un desbalance entre el aporte y la demanda de oxígeno. Así de sencillo. O sea, cuando les hablen de cardiopatía isquémica, recuerden que va a ser una deficiencia entre el aporte de oxígeno y la demanda. Sale generalmente, o la mayoría de veces, implicadas por un trombo. Sale que puede ser un trombo sanguíneo o algún émbolo graso. Sale, ya después se dividen en espasmos de las arterias coronarias o en bypass coronario, pero bueno, al menos en el ambiente prehospitalario, estas deficiencias las vamos a ver muy seguido, ¿sale? Dentro de la clasificación tenemos el síndrome coronario agudo y la enfermedad coronaria estable crónica. Dentro de este síndrome coronario, el paciente va a cursar con una disminución abrupta de la circulación coronaria. O sea, me habla de que el paciente puede despertar, estar platicando y súbitamente hay una disfunción en este aporte y demanda de oxígeno a las arterias coronarias, y el paciente empieza con sintomatología de síndrome coronario, ¿ok? Y ya posteriormente pues se da todo el manejo. Pero a diferencia de la enfermedad coronaria estable crónica, el paciente, y es un paciente que a lo mejor incluso le hicieron un cateterismo, ¿no? Ya tiene un stent, ya tiene 2 stents, y de algún esfuerzo súbito o de alguna angina inestable, empieza con datos de estas deficiencias, ¿no? Empieza con datos de opresión en el tórax, irrigación de ese dolor hacia la mandíbula, recto external, y en el electrocardiograma que vemos una lesión o necrosis, dependiendo del complejo QRS y dependiendo cómo esté el paciente, ¿no? Pero hay que diferenciar las dos. El síndrome coronario es una fase aguda de súbito inicio, y la enfermedad coronaria, pues es un paciente que ya está enfermo y que súbitamente genera estos cambios hemodinámicos. ¿Sabes? Dentro del síndrome coronario tenemos con elevación del segmento ST y sin elevación del segmento ST. Aquí lo que nos dice síndrome coronario con elevación del segmento ST, conocido como IAMCES, puede ser llamado también un infarto transmural o un infarto Q, para vernos un poco más fancy, ¿no? Podemos darle ahí un diagnóstico de un infarto transmural o un infarto Q. Y en el síndrome sin elevación del segmento ST, lo podemos denominar como infarto subendocárdico o infarto no Q, que de estos tenemos que dividir adecuadamente si es angina inestable o es una angina de Prince Metal. ¿Sale? Ambas ahorita las vamos a desglosar. Pero bueno, dentro de la fisiopatología del síndrome coronario, generalmente en el 60% de los casos va a ser por una ruptura de una placa de ateroma, y en el 30% de los casos una erosión de una placa de ateroma, ¿no? Por ende, va a generar estas dos diferencias, ¿no? En una oclusión, oclusión o obstrucción incompleta y completa, en la cual la incompleta, el trombo, va a permitir todavía el paso del flujo sanguíneo, pero pues ya muy disminuido en el volumen y en el haz de la luz del vaso, ¿sabes? Si se dan cuenta, de este lado tenemos una coloración rojita, pues como debería ser, y de este lado una deficiencia, ¿no? ¿Por qué? Porque genera hipoperfusión a nivel cardíaco, y esta perfusión en algún momento va a hacer que genere lesión, isquemia, necrosis, etcétera. ¿Sale? Pero cuando es una oclusión completa, veámoslos como una piedra, ¿no? Una piedra demasiado grande que quiere atravesar un túnel, pero pues por el tamaño que tiene no es posible, va a generar que pues de este lado, como aquí se los puse, haya muchas caritas felices. Este lado del corazón sí tenga
bastante flujo sanguíneo y de este lado pues realmente ya hay una disminución en su totalidad. Sale que pues nos genere isquemia, lesión, necrosis y pues al final muerte del tejido dependiendo el tiempo de evolución del paciente. En la evolución vamos a tener tres partes, ¿no? La isquemia, la lesión y la necrosis. Isquemia, lesión y necrosis, generalmente ya sea por una obstrucción de un vaso. ¿Sabes? Pero ahora, muy importante en las actualizaciones, nos dicen que esto es por tiempo. Sale que el tiempo es corazón y que el corazón es el tiempo y todo lo que sabemos sobre síndrome coronario. Pero ¿qué pasa? Muchos artículos recientes nos dicen que un paciente con isquemia puede pasar en 5 o 10 minutos a una necrosis completa. Y que a lo mejor un paciente sano, ¿no? Maratonista, puede entrar directamente en este periodo de necrosis. ¿Por qué? Porque todo paciente va a ser diferente. Yo no puedo llegar con un paciente y determinar con el electrocardiograma que es una isquemia o es un proceso isquémico. No, cada paciente ya va a tener comorbilidades. No vamos a encontrar allá afuera pacientes totalmente sanos, que realmente sean pacientes que hacen deporte, que tienen una dieta sana y que están muy sanos en todos lados. Simplemente vamos, ¿qué vamos a encontrar? Ustedes lo saben, pacientes con diabetes, con hipertensión, con hipertiroidismo, pacientes con obesidad mórbida, pacientes a lo mejor con insuficiencia cardíaca. Vamos a encontrar pacientes ya con comorbilidades y estas comorbilidades van a generar cambios directamente en esto. Y estos cambios los vamos a notar en el electro, pero no vamos a confirmar al 100% si te trata de una isquemia, lesión o necrosis. ¿Por qué? Porque va a depender del tiempo de evolución y de las comorbilidades del paciente. O sea, y solo imaginen el caso, ¿no? Un señor de 70 años con EPOC de 30 años de evolución puede pasar en menos de 5 minutos a una necrosis por deficiencia, porque tiene alterado ¿qué? El principio de Fick, ¿no? La carga, el transporte, la carga y la descarga de los eritrocitos a la sangre, y por ende ese principio de Fick, al momento de alterarse, me va a generar ¿qué? Hipoperfusión, y esta hipoperfusión va a estar condicionada, más aparte, el EPOC, por una deficiencia del intercambio de gases, una alteración en la ventilación y perfusión en las zonas de West pulmonar, y estas zonas de West pulmonares me van a generar una necrosis mucho más rápida. Entonces, cuando llaman a la ambulancia de que el paciente tiene datos de síndrome coronario, llegamos nosotros y vemos que ya tiene una necrosis, ¿no? Que ya vemos ondas T patológicas, decimos, este paciente con necrosis ya tiene tiempo de evolución. Es más, hasta le decimos a la señora, es que su familiar ya se ha infartado varias veces y no se ha dado cuenta, pero no debemos de confiarnos porque simplemente por los procesos fisiológicos, al menos en ese paciente específico de POC, puede generar necrosis en menos de 5 minutos y cuando lleguemos, ver todo lo relacionado a necrosis, pero en una evolución de 5 minutos. Entonces, recuerden que como perla, tanto la isquemia, la lesión y la necrosis no determina la cantidad del tiempo, depende de las comorbilidades totales del paciente y cómo su fisiología propia genere estos cambios en el electrocardiograma. Pero bueno, ¿cómo los vamos a ver en el electrocardiograma? Vamos a ver tanto isquemia, lesión y necrosis, se dividen en dos, subendocárdicas y transmurales, se dividen las tres. Sale isquemia, lesión y necrosis, subendocárdicas o transmurales, ¿ok? Acá les digo que la isquemia la podemos identificar a partir de las ondas T, pero es lo que les digo, identificar una isquemia, ¿no? Es un dato muy poco sensible para el diagnóstico de infarto agudo del miocardio porque las ondas T no solo me hablan de infarto, me hablan de desequilibrio hidroelectrolítico o incluso en algunos pacientes, por ejemplo, crecimiento de cavidad, ¿no? Donde se despolarice demasiado ese ventrículo y al momento de repolarizarse tenga una onda negativa o positiva y pues no, yo no puedo diagnosticar infarto agudo del miocardio con ondas T, pero bueno. De ahí vamos a tener cambios en el ST, en el segmento ST, ahí sí es relevante, sensible, bueno, es un cambio relevante, sensible para el diagnóstico de infarto, ¿no? Ahí sí el segmento ST es quien nos va a decir si sí se está infartando o no, más las troponinas, ¿no? Troponina I, CKMB y todas las demás, cuando lo veamos en el laboratorio. Y las necrosis va a haber aparición de ondas Q patológicas, que sí, las ondas Q patológicas es un dato muy sensible para el diagnóstico de infarto agudo del miocardio. ¿Sale? ¿Cómo las vamos a diferenciar? Aquí, dentro de la isquemia subendocárdica o transmural,
vemos que la isquemia subendocárdica, al momento de monitorizar al paciente, de que ya llegue en la fase aguda, lo voy a llevar al hospital, pero los familiares se están decidiendo y me están atrasando todo este periodo, ¿qué tengo que monitorizar en el paciente? Esto, ¿no? El segmento ST o la onda T. ¿Qué vamos a ver en la isquemia subendocárdica? Ondas T altas, picudas, pero simétricas, ¿sale? Y en la isquemia transmural, después de que avanzó esta isquemia, vamos a ver ondas T invertidas, ¿sale? Ondas T que están deprimidas en un vector negativo y pues bueno, simplemente así lo vamos a poder identificar de manera más sencilla. Ahora, ¿cómo también lo podemos identificar? Bueno, cuando es una isquemia o un proceso subendocárdico o transmural, ¿qué es lo que vemos? Ondas T altas, picudas y simétricas, ¿no? Pero ojo, aquí muy ojo, tenemos que ser muy clínicos nosotros, al menos en el ambiente prehospitalario y también en el hospitalario, médicos, enfermeras, lo tenemos que tener muy en cuenta. ¿Por qué? Porque ahorita nos están diciendo, ¿no? Nos están compartiendo que las ondas T nos van a hablar de un probable infarto agudo al miocardio, ¿no? En un proceso isquémico. Ok, pero ¿cuáles son los diagnósticos diferenciales para estas ondas T? Hiperpotasemia, repolarización precoz o sobrecarga diastólica con un síndrome QT corto. Ok, entonces yo como paramédico, como enfermera o como médico, tengo que primero sacar este diagnóstico diferencial, pedir laboratoriales, pedir una gasometría para ya diagnosticar al 100% un infarto agudo con elevación del segmento ST o una lesión subendocárdica. ¿Sabes? Cuando vemos los pacientes transmurales, ¿qué es lo que pasa? Pues son ondas T negativas, un vector depresivo, ondas T picudas, simétricas, profundas e invertidas. Pero ¿qué pasa? Yo no me puedo ir con la finta de que, ¿sabe qué, señora? Su paciente ya tiene varios infartos porque vea, le tomamos un electro y vea, esta onda T nos indica que ya es un proceso de necrosis, ¿no? Y pues ya su paciente ya tiene muchos años con este infarto y pues ya no hay nada que hacer. No, tenemos que ser muy clínicos. ¿Por qué? Porque el diagnóstico diferencial para ondas T profundas o invertidas es un patrón juvenil, o sea, que el paciente sea demasiado joven, que el paciente esté en un proceso de reperfusión, puede ser ondas T cerebrales, incluso por un trauma de cráneo severo, generan cambios en las ondas T. No está especificado el por qué o el origen fisiológico, pero cuando yo atiendo a un paciente con trauma de cráneo severo, con hemorragia subaracnoidea, va a haber cambios electrocardiográficos por esas ondas cerebrales y esas ondas cerebrales se pueden comprometer en esta onda T invertida y generar esa complicación. ¿Sale? Sobrecarga sistólica por aumento del volumen. Cuando yo atiendo a un paciente de trauma y llego y para mí es bien fácil, canalízalo a 2 vías y pásale la solución a chorro, el chorroclisis ya no existe, ¿sale? Ese chorroclisis ya no existe, ¿por qué? Porque va a haber una sobrecarga sistólica. Y esta sobrecarga sistólica, si nos vamos al origen fisiológico, es porque la membrana se va a hiperexcitar, ¿sale? Va a haber una membrana, una célula demasiado grande que jale más iones y estos iones, tanto sodio y potasio, van a alterar ese potencial de membrana o ese potencial de acción o la bomba de sodio-potasio y pues yo, como decidí sobrecargar de líquidos al paciente, generé ondas T invertidas y bueno, que el paciente le vaya bien con sus 2,5 litros en media hora, ¿va? Y alteración en la repolarización, ya con condiciones diferentes. Ahora, lesión IAM-CEST contra IAM-CEST, sale con elevación del segmento ST o sin elevación del segmento ST. Ambas son diferentes, ¿no? Tenemos lesiones subendocárdicas y lesiones transmurales. Cuando hablamos de lesión sin elevación del segmento ST, vean todo el diagnóstico diferencial que tengo que sacar. Cambio recíproco, impregnación digitálica, hipopotasemia, bloqueos de rama o hipertrofia ventricular. Y al menos hablando en los transmurales, con elevación del segmento ST, puede ser un paciente por pericarditis, un bloqueo de rama izquierda o una hipertrofia ventricular izquierda y síndrome de Brugada. Y ojo, muy importante, doctores y todos los que nos ven, síndrome de Brugada lo vamos a ocasionar nosotros, sí, porque lo ocasionamos nosotros al infundir en dosis inadecuadas el propofol. El propofol, cuando se genera en dosis elevadas por bastante tiempo, generas a nivel electrocardiográfico síndrome de Brugada tipo 1 y tipo 2,
Y es por eso que en las estadías de terapia intensiva, en las estadías largas en pacientes en urgencias que están infundidos con propofol y con el midazolam, pero que pues al menos el paciente pues ya tiene una infusión de propofol, el conocido síndrome por inducción de propofol, genera síndrome de Brugada y genera esto, genera la elevación del segmento ST y le hablamos a cardiología y cardiología lo quiere hacer una reperfusión, pasar la teplasa, tenecteplasa, ponerle un stent, porque pues tiene elevación del segmento ST y yo como médico pues no me di cuenta que hizo síndrome de Brugada porque le pasé en altas dosis de propofol, porque en mi turno no quería que se muriera y pues se lo aventé a 25 mililitros hora el propofol para que pues aguantara el paciente el cambio de turno. Entonces, tengo que tener mucho cuidado también con este síndrome de Brugada, ¿sale? Al menos tipo 1 o tipo 2, conocido como las aletas de tiburón en el electrocardiograma. ¿Sas? Y ya, bueno, de ahí en fuera tenemos ya las clasificaciones más específicas que aquí se las dejo para que lo podamos ir diagnosticando adecuadamente. ¿Sas? Ahora, dentro de la necrosis, un punto muy importante que necesitan recordar en la monitorización del paciente y más cuando tenemos monitores de 12 derivaciones, que el tipo de tejido, ¿no? Lo vamos a tener como subendocárdica y transmural. La subendocárdica no generas ondas Q patológicas usualmente, ¿sabes? Al menos en el transmural sí, y lo vemos porque de hecho, si se dan cuenta, ¿a qué les recuerda? Al patrón de cono de lado para bloqueo de rama derecha y aquí las famosas orejas de conejo para patrón de bloqueo de rama izquierda. Pero no, estamos hablando sumamente de necrosis transmural, porque subendocárdica no las genera. El proceso de necrosis a nivel subendocárdico por el tejido que tiene no llega a generar cambios en las ondas Q, pero cuando es un infarto transmural que pasó la mayoría de los ventrículos, sí va a generar estas ondas Q patológicas y podemos diagnosticar inadecuadamente bloqueo de rama derecha o bloqueo de rama izquierda y pues, realmente el paciente tenía un proceso de necrosis. Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado al momento de monitorizarlos, al momento de ver adecuadamente el electro, debemos de tomarnos un tiempo para sacar los diagnósticos diferenciales y darle un tratamiento adecuado, porque si no, ¿qué llega a pasar? Damos tratamientos inadecuados al paciente y le generamos más daño. Y eso, pues, a nivel prehospitalario no es lo adecuado porque va a tener más estancia interhospitalaria y va a ser un paciente más complejo a nivel interhospitalario. ¿Sabes? Hablando de anginas, tenemos anginas estables, bueno, inestables y anginas de Prince Metal. Punto muy importante, la angina inestable en el electrocardiograma se comporta igual que un infarto al miocardio sin elevación del ST. ¿Cuál es la diferencia? Que la angina la voy a tener que forzosamente sacarle biomarcadores en sangre. Sale troponina T y troponina 1, ¿ok? Cuando están elevadas es un infarto, pero en la angina inestable los valores de la troponina se encuentran normales, ¿ok? Entonces, si yo llego con un paciente con una angina inestable que está viendo la tele, ¿no? Con su esposa, y este paciente súbitamente empieza con dolor opresivo, dificultad respiratoria, disnea, sudoración, dolor, etcétera, y llegamos nosotros y sospechamos que es un infarto agudo al miocardio y le damos el tratamiento, ¿no? Hablando de tratamiento de síndrome coronario, ¿no? Le damos aspirina, atorvastatina, clopidogrel, no sé, el Trombin 2 en general, se lo damos completo, pues no le vamos a generar un beneficio al paciente. ¿Por qué? Porque pues yo en ese momento no tuve los biomarcadores en sangre para determinar si era una angina inestable o si se encontraba realmente en un proceso de infarto agudo al miocardio. No, porque nos dice que se comporta igual que un infarto sin elevación del ST. Y yo me pude ir con la finta de que lo monitoricé en la ambulancia, le saqué un electro, estoy viendo la sintomatología y coincide con un infarto. Pero ¿qué también puede pasar? Que pues sea una angina inestable y que realmente únicamente necesite valoración por cardiología y que le den un tratamiento específico. Y la angina de Prince Metal puede producirse en cualquier momento, pues se debe al espasmo súbito de una arteria coronaria. Clínicamente, el paciente se encuentra con síntomas compatibles de síndrome coronario. ¿Sale? En el electrocardiograma se caracteriza por elevación del segmento ST,
pero que no va a evolucionar a un infarto. Yo llego con el paciente que estaba jugando fútbol, ¿no? Que son señores de 50, 60 años, hizo esfuerzo en general, hizo ejercicio, simplemente pidió cambio porque empezó con dolor de pecho, dolor retroesternal, con irrigación hacia mandíbula, hacia brazo izquierdo, diaforético, pálido, hipotenso. Yo llego, le saco un electro de 12 derivaciones y encuentro elevación del segmento ST en D1, D2 y D3. Yo digo, ¿sabes qué? Cumple con criterios para diagnóstico de infarto, tiene en 2 derivaciones consecutivas la elevación del segmento ST, a lo mejor en un infarto anteroseptal, en un infarto anterior, y pues le empiezo a dar tratamiento. Pero ¿qué creen? Puede ser una angina de Prinzmetal ocluyendo o generando esas sintomatologías, pero no va a evolucionar a un infarto agudo del miocardio. Va a tener todos los síntomas, va a tener lo mismo. Es un espejo, pero ¿cuál es la diferencia? Que la angina de Prinzmetal no va a evolucionar a un infarto agudo al miocardio. Entonces, esa es la gran diferencia. ¿Sale? Ahora, dentro del infarto agudo del miocardio tenemos que buscar nosotros la arteria culpable. ¿Por qué? Porque nos vemos más profesionales y eso es lo que queremos. O sea, necesitamos profesionalizar al paramédico y, y dar datos adecuados, ¿sale? Para los médicos que nos van a recibir, médicos urgenciólogos generales, anestesiólogos, intensivistas, a quien sea le tenemos que dar un muy buen panorama de que abordamos adecuadamente al paciente. Y por ende tenemos que medir esta arteria culpable, ¿ok? Tenemos que correlacionar toda la anatomía, todas las derivaciones, izquierdas, derechas, ¿no? Y damos un diagnóstico certero. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Simplemente acordándonos, ¿sale? ¿Qué es lo que yo siempre les digo a todos mis alumnos y a todos los estudiantes? Estas imágenes bien bonitas que encontramos en Facebook, que encontramos en Instagram, que encontramos en Google, yo las puedo imprimir, las puedo enmicar, les puedo poner un hoyito, un arito y las cuelgo. Cada que tenga turno, salgo con mis ayudas visuales, porque esto es una ayuda visual. Ok, ya vi que mi paciente tiene un infarto, ¿sale? Con elevación del segmento S3 en B3 y B4. Ah, ok, y se quedan hasta ahí. Ya, simplemente es un infarto con elevación del segmento S3 en B3 y B4 y ya, no saben qué más. Cuando, pues, B3 y B4 nos habla de una cara anterior o una cara anteroapical, ¿no? En Estados Unidos. Pero ¿qué pasa? Yo puedo determinar que como es la cara anterior del corazón, la arteria que está generando esta elevación del segmento ST en B3 y B4 es la descendente anterior. ¿Sale? Lo mismo para las circunflejas y en los porcentajes, al menos en infartos inferiores, recuerden que va a ser D2, D3 y ABF, que es la cara inferior del corazón porque el vector lo ve de abajo hacia arriba. En el infarto inferior, vemos que el 80% es la descendente posterior en la mayoría de las veces de la coronaria derecha. O sea, siempre que hay un infarto inferior, puede que sea en un 80% la descendente posterior de la coronaria derecha. O en raros casos, por eso necesitamos la diferencia o ¿cómo se llama? La vista derecha para diferenciar si es la coronaria izquierda. Sale que es un 20%, es más leve, ¿sabes? Pero bueno, en general, así es como lo debemos de determinar y nos vemos más profesionales diciéndole al doctor, ¿sabe qué, doctor? Traigo un paciente masculino con diagnóstico certero de infarto agudo al miocardio, ya con el tratamiento Trombin 2, ¿no? Con aspirina, torvastatina, clopidogrel, los nitratos, heparinas, morfinas, etcétera. Y pues ya en el electrocardiograma de 12 derivaciones, doctor, encontramos un infarto en la cara B1 y B2, por ende nos habla una cara septal y muy probablemente, doctor, la arteria culpable sea la descendente anterior. Créanme que si ustedes le entregan así un paciente como paramédicos a un doctor, el doctor se los va a agradecer bastante porque pues ya tienen la mayoría de cosas, incluso ya solo es que cardiología lo confirme que si era la descendente anterior y hasta ahí el paciente en un día o en 2 días se va a ir de alta, ¿sabes?
Entonces, es lo que tenemos que empezar a hacer. Entonces, por eso estas ayudas visuales me van a ayudar a mí como paramédico a determinar todas las situaciones. ¿Sale? Ahora, puntos muy importantes y el plus. ¿Cuál es el plus? ¿Qué me vienen a enseñar? Que puedo ocupar la ecocardiografía para determinar las caras del corazón. Ok, ya lo vimos, ¿no? Al menos en el electro, en el papel ya lo vimos, pero si tengo los recursos, si yo tengo mi ultrasonido, si en mi cruz verde tengo el ultrasonido, puedo hacer una insonación, el conocido POCUS, ¿no? O el Icarus, que incluso hay cursos sobre eso, para ver todo esto, ¿no? Esto es algo magnífico, ¿sale? Porque vemos ventrículo izquierdo, ventrículo derecho en una posición, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo, y gracias a esto puedo determinar también las arterias culpables y las caras del corazón del paciente. Y esto, como médico, yo urgenciólogo, como médico general, como intensivista, lo tengo que dominar. No es como que, ay, no me lo enseñaron, no lo he visto, no lo he estudiado. No, lo tengo que dominar porque voy a ver también cómo se encuentra el corazón, si hay una movilidad disminuida del ventrículo, ¿no? Si el corazón no se está llenando adecuadamente, si hay un crecimiento de cavidad, si el paramédico se pasó en la dosis por alguna razón de norepinefrina y se fregó el ventrículo derecho, lo puedo ver yo como médico urgenciólogo, lo puedo observar y puedo también determinar. ¿Cómo lo confirmo? Así de sencillo, agarro el ultrasonido e insono al paciente, ¿sabes? Pero bueno, eso no es monitorización, simplemente es un dato agregado para todo este tema. ¿Sale? Ahora, vámonos rápido con los bloqueos. Un retraso o falla total en la conducción del impulso nervioso desde las aurículas a los ventrículos se denomina bloqueo auriculoventricular. ¿Sale? Tenemos de 3 grados, primer grado, segundo grado se divide en varios, tipo 1, perdón, tipo 2, 2A1 y avanzado, y el tercer grado que es el más complejo. ¿Sale? Dentro del primer grado sabemos que va a ocurrir un retraso en la conducción, ¿sabes? Este retraso se va a medir en el PR, ¿sale? En el PR se va a ir alargando, 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 y se va a mantener este alargamiento en cada ciclo, ¿sale? En el tipo 2, ¿qué es lo que pasa? Va a haber un alargamiento progresivo del PR hasta que se bloquea, ¿sabes? Y vuelve a empezar el alargamiento. O sea, tenemos aquí ritmo sinusal, PQRS, PR, o sea, el PR va a estar alargado en un primer paso, PQRS, P y después QRS, y después debería de haber aquí un complejo, pero ¿por qué? Porque la conducción auriculoventricular se bloquea por alguna situación, no se da la conducción adecuada, pero vuelve a empezar el ritmo sinusal. ¿Sale? En el tipo 2, bueno, bloqueo AB, segundo grado, tipo 2, ¿qué va a pasar? No va a haber un alargamiento progresivo como en los anteriores, simplemente vamos a ver el corazón trabajar, se bloquea súbitamente en cualquier momento. Este sí no es algo que tenga que esperar, simplemente trabaja, se bloquea, trabaja, se bloquea. ¿Sale? Va a ser un bloqueo AB de segundo grado tipo 2. Y en el 2A1, ¿qué va a pasar? Normal, bloqueo, normal, bloqueo. Es como cuando bloqueamos a nuestros ex, determínenlo así, ¿sale? Yo le hablo a mi expareja porque le extraño, pero después la neta prefiero eliminar el mensaje y la bloqueo. Pero me arrepiento porque la sigo extrañando y la vuelvo a desbloquear. Y mi amigo me dice, date cuenta y la vuelvo a bloquear. Eso va a pasar en el bloqueo AB segundo grado 2A1. Va a haber un complejo QRS normal, o sea, un ritmo sinusal, un latido normal, y se va a parar. Normal, se va a parar, normal, se va a parar, así por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sale? Pero, ojo, muy importante, en un paciente con un bloqueo AB de segundo grado, que tenga una conducción 2A1, no podríamos distinguir si se trata de un MOVIS 1 o de un MOVIS 2, porque se está bloqueando. De hecho, pues no podemos medir el PR, no sabemos si es un bloqueo tipo 2, entonces simplemente es un bloqueo grado 2, 2A1. ¿Sale? Y el tercer grado, ¿no? Como mis papás divorciados, cada quien trabaja por su lado. Sale la famosa disociación auriculoventricular. Las aurículas van a trabajar a su manera y los ventrículos también. Y es por eso que vemos, por ejemplo, en este caso, no hay una onda P antes del complejo QRS, la vemos al final
del complejo QRS y posteriormente vemos una onda P. De este lado sí vemos una onda P, un complejo QRS. Vemos la onda P, un complejo y aquí la vamos viendo, ¿sale? Aquí las aurículas y los ventrículos trabajan a su manera, están separados, se odian si lo quieren ver así y trabajan de manera diferente. Entonces, cuando yo en la monitorización de un paciente con trauma torácico, ¿no? Porque fue una contusión, fue una riña y le pegaron entre 5 personas en el tórax y yo lo monitorice y en el monitoreo cardíaco, ¿qué encuentro? Un bloqueo auriculoventricular, me preocupo porque tengo que ocupar marcapasos, le tengo que dar una muy buena analgesia y llevármelo al hospital lo más rápido posible. No hablando de trauma. Pacientes clínicos, bueno, a lo mejor pacientes que tienen un consumo excesivo de beta bloqueadores pueden generar en algún momento bloqueo auriculoventricular de tercer grado, pero va a ser más difícil. ¿Sabes? Ahora, bloqueos de rama, tanto completos e incompletos. El bloqueo de rama, como su nombre lo dice, una rama se bloquea o retrasa la conducción. Así de sencillo, ¿no? Vamos a tener completos e incompletos, que en esta imagen se ve muy sencilla. Sale en el bloqueo incompleto, la rama derecha o la rama izquierda va a retrasar la conducción. Sale, no va a pasar adecuadamente y en el bloqueo completo, tanto la rama derecha como la rama izquierda se va a bloquear en su totalidad. No va a conducir la energía, ¿no? Porque aquí vemos, ¿no? Nodo SA, nodo auriculoventricular y las fibras de Purkinje, ¿no? Fibra derecha, fibra izquierda y estas fibras son las que se van a llegar a bloquear. ¿Sabes? Ahora, dentro de los bloqueos de rama, tenemos el bloqueo de rama derecha, ¿no? Famoso y conocido como las orejas de conejo en B1 y B2 con un patrón diferente en B6 y D1, ¿sale? Cuando veamos este patrón de RS' y pues tenga el paciente esto, realmente debemos de sospechar de un bloqueo de rama derecha. En el D2 largo no lo vamos a poder observar de manera adecuada, ¿sale? Por eso tengo que sacar un electro de 12 derivaciones para verlo adecuadamente, si no, no lo voy a poder observar en el D2 largo, ¿sale? A su diferencia con el bloqueo de rama izquierda, que es el patrón de cono de lado, que vemos también una R', pero una S más deprimida, ¿sale? Vemos una RS más hacia el vector negativo y en B6 y B1 el complejo QRS, si se dan cuenta, no tiene la misma morfología porque tenemos una onda R, perdón, que es una horra mellada, ¿sale? Va a haber un crochet, si lo quieren ver, una diferenciación aquí y ondas T negativas que vamos a decir, es que se está infartando el paciente, tiene una angina de Prinzmetal, una lesión subendocárdica, pero no tenemos que ver adecuadamente el electrocardiograma para poder determinar si se trata de un bloqueo de rama izquierda o de todos los demás. ¿Sabes? Ahora, también vamos a ver los crecimientos de cavidades. Sabemos que tenemos 4 cavidades que van a ser 2 aurículas y 2 ventrículos. Si alguna de estas 2 cavidades llega a crecer, va a modificar la dinámica vectorial del corazón, generando cambios en el electrocardiograma. ¿Ok? Este crecimiento auricular, que es el que vemos primero, la onda P, la mitad de la onda P, aquí se los puse un dato a recordar, es que la primera mitad de la onda P representa la despolarización de la aurícula derecha y la segunda mitad de la aurícula izquierda. Entonces, si hay un crecimiento auricular, vamos a ver una onda P muy grandecita, sale más grande del tamaño normal porque primero se despolariza la primera mitad, que es la aurícula derecha, y posteriormente la aurícula izquierda, que es la que lleva más sobrecarga. ¿Sabes? ¿Cómo lo vamos a diferenciar? De esta manera. Tenemos que ver el D2 y el B1, en los cuales, si se dan cuenta, vamos a determinar y encontrar una onda P muy elevada. Sale y en B1 una onda P elevada, pero con una morfología negativa al final. ¿Sale? Aquí nos dice que al menos en la hipertrofia auricular derecha, vamos a encontrar ondas P mayores a 2.5 milímetros de altura y conocidas como ondas P pulmonares, sale o pulmonales, dependiendo la bibliografía que lean, pero la pueden encontrar como ondas P pulmonares, ¿ok? Esta hipertrofia auricular me puede generar cambios en el eje, ¿sale? En lugar de tener un eje normal, puede ser un eje desviado hacia la derecha,
o a la izquierda, dependiendo cómo compense el corazón el crecimiento de la aurícula. Y en la hipertrofia auricular izquierda, ¿qué vamos a encontrar? Presencia de ondas P muy ensanchadas, mayores a 3 cuadritos pequeños, y las famosas y bien conocidas las ondas P mitrales o ondas P bimodales, que generalmente adquieren una forma de M, ¿sale? Y lo vemos acá. Cuando saquemos el electro para monitorizar al paciente, vamos a distinguir esta onda como una onda M. Tiene una forma de una onda M en la cual la mitad es aurícula derecha, la otra mitad es aurícula izquierda, y por eso forma esa onda M, generando que nos está hablando el paciente de una hipertrofia auricular izquierda. ¿Sale? Ahora, hipertrofia ventricular derecha, izquierda. ¿Qué pasa? Frente al crecimiento ventricular o cualquier alteración en los ventrículos, por deducción, los cambios los vamos a notar en el QRS, en el segmento ST y en la onda T. Y es aquí donde tenemos que ser muy clínicos, ¿ok? Porque aquí es donde nos vamos a tropezar y vamos a incluso generar algunos diagnósticos como bloqueo de rama derecha o bloqueo de rama izquierda, más hipertrofia ventricular derecha o izquierda, y pues bueno, va a ser un poco más complejo, ¿verdad? Pero bueno, ¿cómo lo vamos a ver? Simplemente las hipertrofias ventriculares derechas e izquierdas lo vamos a denotar en los QRS. Si se dan cuenta, el complejo QRS se alarga y se ensancha, se vuelve más chiquito. Aquí, si lo podemos observar, se ensancha demasiado, ¿sale? Se ensancha demasiado, se deprime bastante y posteriormente encontramos también una morfología de un segmento ST elevado, ¿sale? Porque pues el segmento ST no debe estar de ese tamaño, ¿no? Lo vemos también de este lado, tenemos un segmento ST con una forma muy específica y muy elevada, ¿sale? Lo mismo que los ventrículos. Para estos, se ocupan los famosos criterios de Sokolov-Lyon. También tenemos los criterios de Cornell, de Kufner y de Peguero, pero los criterios más conocidos y más famosos que yo debo de recordar es el criterio de Sokolov-Lyon, que nos dice que va a haber una amplitud de R en B5 y B6 y una amplitud de S en B1 o B2 mayor a 35 milímetros. ¿Ok? Simplemente si se dan cuenta, aquí lo vemos, ¿sale? Amplitud de R y una depresión del segmento ST muy prominente, muy hacia abajo, ¿sabes? Entonces, realmente tenemos que recordar estos criterios, por eso yo les digo, agarren estos mecanismos de imagen, imprímanlos, enmícanlos y ténganlos con ustedes, porque no sabemos el día de mañana en la monitorización que encontremos esto en el electrocardiograma y se nos haga muy raro, ¿no? Y si el médico tampoco nos sabe decir qué es lo que pasa, porque a lo mejor se le olvidó, está posguardia, o está ocupado, lo que tú quieras, va a ser muy difícil entender qué va a pasar con este paciente y qué tratamiento le tengo que dar. ¿Sale? Entonces, todo lo que puedan imprimir y enmicar y traer consigo les va a ayudar bastante. ¿Sabes? Ahora, como tal, dos partes del monitoreo hemodinámico bien importantes, ¿cuáles van a ser? La evaluación de la capnografía hoy en día, y no solo hoy, en 2025 no, o sea, años anteriores, ya nos hablaban de la capnografía como un monitoreo continuo de el paciente, ¿sale? O sea, realmente hoy en día el tener un monitoreo no invasivo como el CO2 o en Estados Unidos el end-tidal CO2 me va a ayudar mucho a mí a comprender qué está pasando con el paciente y su dinámica hemodinámica, ¿ok? Si está perfundido, hipoperfundido, si tiene problemas a nivel pulmonar, etcétera, 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 me va a ayudar mucho la evaluación de la capnografía. Y yo sé, me van a decir, oye, es que mi ambulancia no tengo, oye, es que es muy caro, etcétera, pero esto, créanme que salva vidas, o sea, yo como profesional de la salud sí tengo que ahorrar para comprar mis aditamentos y otorgarle la mejor atención al paciente, porque si no le estoy otorgando una atención a medias, ¿no? Me estoy quedando así, simplemente a medias, como que ya no sé qué pueda pasar, no sé cómo lo puedo mejorar, no sé si estuve bien en mi manejo, ¿no? Entonces, por eso yo tengo que tener mis insumos y si no solicitarlos y pedirlos y pedirlos y luchar lo que más pueda para que me den a mí
los aditamentos para trabajar al 100% como lo dictan las normas, las certificaciones, los congresos de actualización, todo. O sea, todo nos dice, ocupa lo mejor, para otorgarle la mejor atención al paciente. ¿Sale? Yo sé que los capnógrafos llegan a costar hasta 30,000, 40,000 pesos, pero pues si eso le va a salvar la vida al paciente y a mí como paramédico me va a beneficiar en dar una mejor atención, lo tengo que tener conmigo. ¿Sale? Pero bueno, la monitorización, la evaluación, perdón, o la monitorización de la capnografía va a constituir el complemento ideal de la monitorización en el paciente en estado crítico. Aquí le pongo mucho en estado crítico, pero es para todos los pacientes, para clínicos, trauma y pacientes en estado crítico. Es para todos los pacientes, ¿sale? La cual es una técnica respiratoria no invasiva y continua, ya que explora la concentración de CO2 durante el ciclo respiratorio. ¿En qué pacientes las puedo ocupar? En todos los pacientes. Pero, ¿en qué pacientes más? En los que están intubados, ¿sale? En ellos, o a lo mejor en los que tienen CPAP o BiPAP, lo tengo que tener sí o sí, porque si no, realmente no le va a dar el tratamiento adecuado. Y pues, ¿cuáles son los ciclos? Bueno, aquí lo vemos. Sale el proceso de expiración en el cual la meseta llega a subir y en el proceso de inspiración llega a bajar. O sea, realmente es una imagen que nos enseñan que es un elefante. Aquí sería más adelante la trompa de este elefantito. Aquí estaría su ojo, su panzota del elefante y al final su cola, ¿no? Es un elefante dormido, si lo quieren ver así, pero bueno, estas son las ondas. ¿Y de qué me va a servir? O sea, a mí como paramédico, ¿de qué me sirve saber el CO2? De mucho, a nivel gasometría bastante, para ver la función a lo mejor pulmonar, acidosis, respiratoria, todos esos procesos me pueden ayudar a mí, ¿sale? Pero durante el traslado, ¿qué más? ¿Qué puedo ver? Muchas cosas, porque durante el traslado vamos a encontrar aumento del espacio muerto en algunos pacientes, dependiendo si son trauma o no trauma o clínicos, va a haber un aumento en la ventilación y la perfusión de este paciente, ¿sale? Por ende, las causas fisiológicas van a ser bastantes y van a generar cambios en el proceso respiratorio en el paciente. Y acá se los puse, pacientes con disminución de la relación ventilación-perfusión, o sea, los shunts, van a presentar un gradiente cada vez menor y mayores, bueno, aumentar las cifras de CO2 o las cifras de la PACO, ¿sale? Aquí lo tenemos que investigar, tengo que actualizarme, tengo que leer sobre el CO2, sobre la capnografía, yo tengo que estar leyendo sobre todo eso porque si no me están hablando de algo que pues ni sé para qué se utiliza e incluso lo puedo tener en mi ambulancia y nunca lo he ocupado, ¿sale? Pero ¿qué pasa? Va a haber diferentes trastornos a nivel de la capnometría que me van a ayudar a diferenciar muchas situaciones. Cuando tengo un CO2, un entanglement de CO2 muy elevado, mayor a 45, porque recordemos que los valores normales van de 35 a 45, cuando yo tenga por encima de 45 en la medición de la capnografía, 60, 70, que me ha tocado ver pacientes en algunos IMSS que tienen 70 de CO2, puede tener todo esto. Sale fiebre, hipertermia maligna, sepsis, aumento del gasto cardíaco, actividad muscular, hipoventilación, intubación bronquial, obstrucción parcial de la vía aérea. ¿Sale? Simplemente puedo diagnosticar eso con el CO2. Cuando tienen un CO2 disminuido menor a 35, mi paciente puede estar hipotérmico, puede estar en un shock hipovolémico, puede generar una embolia pulmonar, puede estar en parada cardíaca o en RCP, etcétera. ¿Sale? Y ya hablando de a nivel de gasometrías, el gradiente de PACO y el CO2, cuando esté elevado, pues me habla de esto. ¿Sale? Pero en general, el CO2 es una gran herramienta. No es por verme más fancy, ¿sale? Ni por tomarme la foto con el CO2 y ya. Es por darle al paciente algo mejor para evitar todos estos diagnósticos, porque si no, simplemente el paciente va a estar ahí en el ventilador y ahí se va a quedar un día, 2 días, 3 días, 4 días y hasta ahí, ¿no? Que pues le voy a tener que sacar gasometrías a lo mejor constantes por el central, pues sí, pero tengo que tener un medidor de CO2 para saber cómo está trabajando ese paciente, ¿sale? Porque todo esto me genera muchos cambios hemodinámicos y más en el traslado. De por sí, el montar un paciente en una ambulancia y acelerar
genera cambios hemodinámicos en el paciente. El tener al paciente en una tabla cervicodorsolalumbar con la araña, con el collarín y que no se pueda mover, genera cambios hemodinámicos en el paciente. Entonces, esos cambios hemodinámicos, si yo no los puedo ver, no van a existir y los voy a pasar por alto. Entonces, por ende, necesito tenerlo para saber qué está pasando con el paciente. ¿Sale? ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Imaginemos que yo voy trasladando a un paciente pediátrico, 11 años, se cayó de la bicicleta, sin casco, con trauma craneoencefálico severo, y a mí se me hace muy fácil de, ¿sabes qué? La institución más cercana está a 10 minutos en ambulancia. Písale y ahorita en la ambulancia lo intubo. Y por el movimiento, la familia, el estrés, la regulación, signos vitales y eso, yo lo intubo en la ambulancia, le pongo el capnómetro, lo voy ventilando, ya llegué y lo dejo en el hospital. Pero en ese proceso puedo hacer una intubación esofágica donde el CO2, la medición del CO2, sea disminuida, ¿ok? Y yo nunca me di cuenta y en el hospital donde me lo recibieron tampoco tienen CO2 para medir el CO2 o capnógrafo, no lo tienen y dejan al paciente así en una intubación esofágica, porque a lo mejor vieron, pues sí, se escucha que el aire pasa en ápices y envases, pues está bien, lo conectan al ventilador y lo dejan ahí todo el turno con una intubación esofágica. ¿Qué puede pasar? Que hiperventile al paciente, ¿no? Puedo sacar a un paciente de terapia intensiva, ¿no? A un estudio, una tomografía, una resonancia, a un traslado a otro hospital de terapia intensiva, ¿no? No tengo ventilador en mi ambulancia. ¿Qué hago? 1, 2, 3, hiperventilo y todavía le apachurro a 2 manos a la BVM. Claro, yo agarro la apachurro a 2 manos para que el paciente ventile. ¿Y qué pasa? Voy a alargar el proceso de la capnografía y esta hiperventilación me va a generar una acidosis o alcalosis respiratoria y después el paciente se puede descompensar y de ahí tienen que ponerle bicarbonato en el paciente. El paciente por esta hiperventilación sí puede generar autopip, ¿no? Que es el atrapamiento aéreo por la hiperventilación, ¿no? Pero ahí yo estoy dándole a 2 manos en el BVM para que el paciente ventile cuando no debería ser así, porque este proceso de hiperventilación genera barotrauma y volutrauma. Por eso es que el BVM no lo debo de apretar con 2 manos. En ninguna bibliografía, ni en PHTLS, ni en AMLS, ni en ATLS, ni en Fundamentos de Cuidados Críticos, ni en el libro de Aventito, en ningún libro dice que tú como paramédico o como profesional del área de la salud, médico, enfermeras, lo que sea, aprietes a 2 manos y a todo el BVM. En ninguna lo dice. ¿Por qué? Porque genera hiperventilación. Ahora, esta hiperventilación, volvemos al caso del paciente pediátrico. Lo llevaron con trauma de cráneo, lo intubaron esofágicamente. Un doctor se dio cuenta, lo intubaron, dejaron al pasante de medicina, al MIP, al que está haciendo servicio social, ambucear en lo que consigue en el ventilador, y ahí ves al MIP así, con 2 manos, con todo, ¿no? A todo lo que da, y todavía le dicen por ahí, apachúrrale más porque está desaturando y se como que no le estás haciendo bien. Y ahí están apachurrando a las 2 manos. La hiperventilación en trauma de cráneo genera aumento de la presión intracraneal y cuando pasen ese paciente a tomografía o cuando lo vayan a pasar a algún estudio, el paciente, como es pediátrico y se descompensa más rápido, se llegan a herniar más rápido. Entonces, cuando lo pasen, se va a herniar y el paciente ya no va casi a vivir por esta hiperventilación. ¿Sale? Por eso es tan importante yo comprender esto, porque si no, ¿qué le estoy otorgando al paciente? Una atención inadecuada, una mayor mortalidad. Si el paciente ya con trauma de cráneo, por el ejemplo, tenía una mortalidad del 40%, yo, paramédico, enfermero, médico, se la acabo de aumentar al 80% y me va a caer en paro. Y la hiperventilación me va a generar trastornos en el electrocardiograma, me va a disminuir la presión arterial sistólica, me va a generar cambios en el electrocardiograma que ya lo vimos, ¿no? Ondas T patológicas, invertidas, etcétera. ¿Todo por qué? Porque no medí y no vi estas ondas, ¿sale? Y es muy importante, es muy complejo. Ahora, también vemos en la onda de capnografía
la obstrucción mecánica de la vía aérea. Esto es un proceso mecánico. ¿Qué pasa? Paciente politraumatizado, se cayó de 15 metros, cayó, azotó, tiene trauma de cráneo, fractura de pelvis inestable tipo C, shock hipovolémico tipo 3, bradicárdico, etcétera. Llego, lo intubo y empiezo a ver estas ondas, ¿no? Si es que tengo capnógrafo, ¿no? Llego, lo intubo y lo veo. Pues está ventilando bien, pues tiene una amplitud buena. La onda, pues sí, parece como la que me dijo el docente o el instructor de un elefante. Aquí lo podemos ver, está bien. Pero ¿qué pasa? ¿Qué tal si el paciente tiene esta obstrucción mecánica por neumotórax bilateral? Y yo no me di cuenta, porque está aquí cerca del hospital, a 10 minutos. Sí llega, sí aguantan. No, no, señores. Tenemos que empezar a cambiar esa ideología porque aumentamos la mortalidad del paciente, ¿no? Y ahora, ya saqué al paciente de terapia intensiva, lo pongo en mi ventilador y veo también en el capnógrafo estas ondas. ¿Qué puede ser? En este caso de obstrucción mecánica de la vía aérea, incluyendo circuito y tubo endotraqueal, el famoso moco silencioso, ¿no? Puede pasar y ha pasado. Oiga, ¿sabe qué, licenciada en enfermería? ¿Cuándo le aspiraron al paciente? Ay, pues no sé, es cambio de turno y pues yo creo que hace 4 días, hace 5 días lo aspiraron y pues porque es que no tiene circuito cerrado y pues nada más le hago técnica abierta con la sonda y pues ya, ¿no? No, el moco silencioso también, el tubo endotraqueal genera obstrucción mecánica de la vía aérea y se lo tengo que cambiar. Y ya sé si el circuito de ventilador, tengo que cambiar el ventilador totalmente, o si no, tengo que ambucear un poco a mi paciente para lograr identificar esta obstrucción mecánica. ¿Sale? Ahora, ¿qué va a pasar? Yo intubé a mi paciente, lo intubé bien, según yo, lo pongo en el capnógrafo y hice una intubación selectiva, bronquio no selectiva. Me fui al bronco derecho, porque anatómicamente el bronco derecho está más arriba y por ende el tubo, al desplazarse por la carina, no se va a ir al izquierdo, se va a ir al derecho. Entonces el pulmón derecho tiene ese aire y el pulmón izquierdo no. Hablando de temas de anestesiología, pues un aislamiento pulmonar casi, casi, ¿no? Estoy solo ventilando el pulmón derecho, pero el pulmón izquierdo no. Y en el pulmón izquierdo, ¿qué pasa? Se está guardando el CO2 porque no le estoy dando chance, porque solo el pulmón derecho está trabajando, por diversas situaciones, ¿no? Y también, ¿por qué? Algo que me dice, por el neumotaponamiento completo selectivo. ¿Sabes qué? Ya lo intubé al paciente, me fui al bronco derecho, pásale los famosos 5 o 10 cc de aire de la jeringa, pero no, sabemos que ese neumotaponamiento tiene que tener una presión adecuada, porque si no voy a dañar la mucosa del paciente y más en una intubación bronco no selectiva. Y lo vemos así, y aquí lo vemos, miren, aquí está el caso, ¿no? Tenemos, esta es la onda de capnografía, ¿no? Tenemos ritmo, pletismografía y capnografía, ¿sale? Y aquí lo vemos, una intubación bronco no selectiva, aquí la estamos viendo. Y decimos, pues las ondas se ven raras, ¿qué puede tener? Pues quién sabe, pero pues ahí déjalo, mientras el paciente esté bien, no pasa nada, ¿sale? Pero no, tienen que tener mucho cuidado con esta situación. ¿Sabes? Ahora, hablando precisamente de la onda pletismográfica, la onda pletismográfica no le prestamos atención, realmente nadie le presta atención, hasta lo mejor hasta que nos enseñan un poquito de la onda de pletismografía, ¿no? ¿Por qué? Porque la vemos en el oxímetro, ¿no? Le ponemos el oxímetro al paciente y ¿qué buscamos nada más? Frecuencia cardíaca y en cuánto satura. Y a mí no me van a mentir. Es lo que buscamos. Vemos el oxímetro, 98 de saturación y cardíaca de 70. No, pues está bien, pero no. Tenemos que ver la onda pletismográfica. ¿Por qué? La onda pletismográfica permite analizar en forma no invasiva algunos parámetros hemodinámicos, especialmente en el paciente del manejo crítico y fundamentales en la reanimación con líquidos. La amplitud de onda proporciona valiosa información sobre el tono vascular que en la práctica clínica debe ir acompañada con la clínica del paciente. ¿Sabes? La vasodilatación aumenta la amplitud de la onda, como se observa durante un choque anafiláctico o un proceso séptico, mientras que la vasoconstricción va a ocurrir en un choque hipovolémico. La forma de onda también se ha relacionado con cambios de impedancia vascular proporcionalmente a la resistencia vascular.
sistémica. ¿Y qué va a pasar? Esto. ¿No? ¿Cuántas veces nos seguimos a estas páginas y vemos que suben estas infografías y las vemos y ahora la voy a guardar en mi teléfono? Y ahí se queda guardada y cuando ya se me llenó la galería, ya las empiezo a eliminar porque nunca las ocupé. Porque nada más en el oxímetro, ¿qué es lo que me fijo? Su saturación y su frecuencia. Pero no, ya nos están hablando que la onda de pletismografía, entre más amplia o más pequeña puede estar, va a ser mucha perfusión o hipoperfusión. Va a ser vasoconstricción o vasodilatación en sus clasificaciones, grave o moderada o de leve a grave. ¿Sale? En eso me tengo que fijar, no solo en poner el oxímetro, porque ya le puse el oxímetro y el monitor me marca 99, perfecto, vámonos. No, si es un paciente de trauma, politraumatizado, que tiene hemotórax masivo por impactos de bala, que aparte tiene trauma de cráneo por impacto de bala, que ya se vació, o sea, tú estás viendo en el piso más de 2 litros, que está bradicárdico, bradipneico, pálido, frío, con llenado capilar retardado, dices, ok, es un shock, pero cuando le pones el oxímetro, ¿por qué? El oxímetro luego ni marca, ¿no? O lo que marca únicamente son las rayitas de abajo, ¿sí o no? Esas rayitas que vemos. Me tengo que fijar en esas para ver qué tan vasoconstreñido está mi paciente o qué tan vasodilatado está, porque con esto yo voy a saber si mi paciente va a responder a líquidos, si yo le meto 100 cc de líquidos y los va a responder o no los va a responder. ¿Sale? Eso es a lo que se refiere. Así, ya hablando fisiológicamente, así en la sístole, la cantidad de luz transmitida a través del dedo es menor que la diástole. La señal original de pletismografía se asemeja con una imagen espejo, etcétera, 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 ¿no? Al final de cuentas, ¿qué pasa? Se utiliza como evaluación y predicción de la respuesta o no a la terapia con líquidos. Yo veo la onda, así está, pic, 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 pic. Esta onda me permite saber si el paciente va a responder al líquido. Si, ¿cómo es eso, profesor, instructor, docente, amigo, compañero? ¿Qué pasa cuando nosotros queremos o estamos bajo un paciente quemado? Paciente quemado 80% por quemadura eléctrica. Entró en mano y salió en pie, que tiene 80% de superficie corporal quemada. ¿Qué es lo que llegamos a hacer? Canalízalo a 2 vías, pásale Harman y córrele. Porque ya yo le voy a pasar los 2 litros de Harman en 30 minutos y pues va a estar mejor el paciente porque yo sé más o menos o recuerdo que Parkland era para eso y requiere mucho volumen, pero no, en el curso del soporte vital avanzado en quemaduras ya no es eso, no, ya no lo tengo que manejar así, tengo que primero ver si mi paciente es respondedor a líquidos, porque de qué sirve de que yo le pase 2 litros de Harman si mi paciente no los va a poder metabolizar. ¿De qué sirve? Pues no le sirvió de nada, al paciente no le benefició, al contrario, resultó contraproducente. ¿Por qué? Porque va a aumentar la uresis, va a aumentar el metabolismo renal, va a generar estrés renal y me va a generar problemas renales el paciente. Si hablamos de un paciente quemado, cambios electrolíticos en el paciente, más estrés renal, mi paciente va a estar anúrico al final de cuentas. Aunque yo ya le haya impregnado 2 litros de solución Harman o de solución salina o la que ustedes quieran, se los impregné. Hay que darle 1 hora. Ahorita vemos cuánto orina. No ha orinado. Pásale furosemida. No ha orinado. Entonces pásale más líquido. Oye, tranquilo. Primero verifica cómo está tu onda pletismográfica y ve si tu paciente lo va a responder. Si va a metabolizar esos líquidos, porque si no los va a metabolizar, ¿para qué le juegas? Mejor hacemos otras terapias antes de encharcarlo. Porque pasa, o sea, todavía pasa que vemos paramédicos canalizando a 2 vías, a chorroclisis y ya, ¿no? Para ellos fue todo, pero no. Ya hoy en día, 2025, tenemos todos estos índices y aparte el oxímetro es algo ya muy viejo, o sea, yo me acuerdo de compañeros del SUMA de Puebla, que trabajé allá, que llevan 30, 40 años de experiencia en el prehospital y que desde siempre, desde hace 40 años, ha existido el oxímetro de pulso.
pero no se había estudiado como hoy en día, que hoy en día nos dice esto, que puede ser vasodilatación o vasoconstricción, y aquí no los dice. Tu paciente puede ser respondedor a volumen o no respondedor a volumen. Si tu paciente tiene, bueno, aquí ya es sacar un índice, esto va más para los doctores que nos están viendo, o bueno, que me están viendo, le tengo que sacar el índice de variabilidad pletismográfica. Si mi índice de variabilidad pletismográfica es mayor a 13 antes de una reposición de volumen, es un indicador positivo de que el paciente va a responder a la infusión de líquidos, ¿ok? Entonces, doctor, tiene que sacar el índice de variabilidad de pletismografía. Si es mayor a 13, ahora sí, pásale la carga de 500 cc al paciente. Pero si no lo has sacado y si todavía se lo dejas como solución Hartmann o solución salina de 1 litro para 8 horas, mal. Mal. ¿Por qué? Porque tú no sabes si el paciente lo va a aceptar, no sabes si el paciente todavía lo necesita y todavía algunos, no ustedes, yo sé que no, pero algunos médicos se justifican. Es que yo se la calculo por Holiday Segar. Oiga, doctor, pero Holiday Segar es para pediátricos. No, pero también sirve para adultos y al final le paso 1 litro en 6 horas. Oiga, doctor, pero necesitaba ese litro para 6 horas. Pues no, pero pues se tiene que quedar 6 horas para observación. No, tengo que sacar primero el índice de variabilidad pletismográfico antes de iniciar una terapia o resucitación, como le quieran llamar, con líquidos. Si mi paciente tiene un índice de pletismografía o de variabilidad de pletismografía menor a 13 antes de la reposición del volumen, el paciente no va a responder a líquidos, hagas lo que hagas. ¿Qué va a pasar? Si tiene un índice menor a 13, yo le meta 1 litro, 2 litros, 3 litros, 4 litros, 16 litros de solución Hartmann al paciente, el paciente no los va a metabolizar, ¿sale? No los va a metabolizar. El paciente no va a responder, no va a subir su frecuencia cardíaca, no va a subir su tensión arterial. El paciente va a seguir en las mismas condiciones, pero ahora ¿con qué? Con sobrecarga cardíaca, con aumento de la eyección ventricular derecha o izquierda. Es que el paciente ya se encharcó. Ponle furosemida 40 miligramos, 80 miligramos de furosemida para que saque todo el líquido, porque ya se dematizó. No. Por eso, para esas prácticas necesitamos hacer esto y conocerlo. Conocer que gracias al oxímetro, algo tan sencillo como el oxímetro, me genera esta onda pletismográfica, puedo sacar un índice y puedo yo dar una terapia de resucitación con líquidos al paciente y dar un mejor tratamiento. Y eso va a ser para todos. ¿Sale? ¿Por qué? Volvemos a lo mismo. La forma normal de la onda va a ser una forma así, ¿sale? Amplia y ancha, ¿sale? Amplia y ancha. Pero cuando hay una vasoconstricción por un trauma, pacientes politrauma, prensados, quemados, etcétera, que sean de trauma, vean la diferencia de la onda. Es una onda con una amplitud pequeña, ¿sale? Y de hecho no tiene ni muesca. La muesca se esconde porque no está perfundido el paciente. Una vasoconstricción moderada, sí vemos el tamaño de la muesca, pero una amplitud disminuida. Ahora, mi paciente tiene una vasodilatación. ¿Por qué? Híjole, por choque séptico, ¿sale? Es un paciente que tiene Quicksofa, que tiene neumonía adquirida en la comunidad, que llega a mi consulta con datos de neumonía totalmente, ya con datos de choque séptico, fiebre mayor a 38, tos, etcétera, todo lo que viene siendo sepsis, procesos sépticos que ya están determinados, que ya yo lo clasifico como choque séptico, le pongo el oxímetro y ¿qué creen? Veo que tiene una amplitud totalmente diferente a esta onda, es una onda más angosta, sin muesca. Ya aquí en la vasodilatación ya no hay muesca. ¿Qué me quiere decir que el paciente está vasodilatado? Que tengo que iniciar con el código sepsis, que tengo que iniciar un vasopresor de manera temprana, y eso es a lo que voy. O sea, yo con este índice o con esta onda pletismográfica que saco de cualquier oxímetro, desde el que cuesta 50 pesos hasta los máximos que cuestan 5,000 pesos, yo puedo sacar esto y saber cuándo le puedo iniciar un vasopresor temprano a mi paciente y cuándo no, cuándo sí va a responder a líquidos con esto. Entonces lo tengo que estudiar.
para saber cuándo lo voy a ocupar. ¿Por qué? Porque ahorita que vamos a ver farmacología, en el uso de vasopresores, ¿qué dice? Su uso adecuado puede disminuir de manera importante la mortalidad del paciente, siempre y cuando se utilicen de manera adecuada. No, su aplicación no solo está indicada para trauma, aunque es el más utilizado, sino que también para pacientes clínicos o pacientes postparo, ¿no? Ahorita los vamos a ir viendo, ¿sale? Pero ¿qué va a pasar? Yo me tengo que preguntar estas 4 cosas antes de cualquier cosa. O sea, llega mi paciente por paramédicos a donde yo trabajo, los paramédicos no lo canalizaron, viene en estado crítico, hay que intubarlo, hay que manejar esto, manejar lo otro, gasometría, calma. Tengo que preguntarme esto. 1, ¿mi paciente necesita el uso temprano de vasopresor? ¿Sí o no? ¿Mi paciente va a responder a los líquidos? ¿Sí o no? ¿Mi paciente tiene una causa mecánica que no he evaluado como neumotórax a tensión? ¿Sí o no? ¿Mi paciente qué pierde? ¿Pierde líquidos o pierde sangre? Es el niño de 5 años que tiene una gastroenteritis marca Diablo que lleva 4 días con vómito y diarrea. O es una paciente con eclampsia y síndrome de HELP que ya me está sangrando. Son totalmente diferentes las pérdidas, ¿no? Sanguíneas por líquidos. Pero me debo de preguntar esto, ¿por qué? Mi paciente necesita el uso temprano de vasopresor. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo yo, paramédico, médico, enfermero, enfermera, puedo saber que mi paciente va a requerir un vasopresor temprano? Algo muy sencillo, que ahorita lo vamos a ver, hay 2 maneras. Una con un ultrasonido y otra con un examen rapidísimo que hoy espero lo hagan para que se den cuenta. El primer ejercicio que es, tengo a mi paciente en decúbito supino, ¿sale? Lo tengo monitorizado, electro y toma de presión arterial. Antes de iniciar el ejercicio que hago, le tomo la presión arterial, supongamos 80-60, ¿sale? Y una frecuencia cardíaca de 70. Acuérdense. ¿Sabes qué? Antes de iniciar los líquidos, vamos a ver si el paciente responde o no a líquidos, ¿sale? Porque aquí voy a matar estos 2 pájaros. ¿Sabe qué enfermera, paramédico, médico pasante, servicio social, médico interno, quien esté, agarre las 2 piernas de mi paciente y elévelas por encima del corazón? Ahí manténgase, ¿sale? Nos vamos a esperar un minutito. Le vamos a volver a tomar la presión arterial y si de 80-60 el paciente con la elevación pasiva de las piernas subió a 180, mi paciente va a responder a líquidos. ¿Sale? Y si también con esa elevación pasiva de las piernas, mi paciente aumenta la frecuencia cardíaca de 70 a 76 o a 80, va a responder a líquidos. ¿Sale? Entonces ya bajo las piernas de mi paciente y ahora sí, ¿sabe qué, enfermera? Paramédico, médico, canaliza al paciente y pásale tanto de solución. Caso contrario, elevé las piernas de mi paciente, no veo que la frecuencia cardíaca aumente, se mantienen parámetros normales y la toma de presión salió normal, salió igual. Mi paciente no va a responder a volumen. Necesita un vasopresor ahorita, porque no me va a responder al volumen. Ya lo estoy viendo con ese ejercicio tan sencillo, que es elevar las piernas por arriba del corazón, como un tren de Lemur, si lo quieren ver así. No me va a responder. ¿Qué voy a hacer? No le voy a infundir líquidos, porque no los va a aceptar, no los va a metabolizar. ¿Qué voy a hacer? Un vasopresor, ¿sale? Un vasopresor. ¿Qué vasopresor? Con calma, ahorita lo vamos a ver. ¿Qué debo de hacer? Reanimación adecuada, ¿sale? Para todos o la mayoría de los pacientes, dependiendo de los criterios que vaya a utilizar. ¿Qué tengo que hacer? Un volumen entre 250 y 500 cc, si es que mi paciente lo responde. Si no responde a líquidos, valorar el uso temprano de vasopresor. ¿Y cuál necesito? Nore, epio, vasopresina. Si mi paciente es un paciente de trauma que no responde a líquidos, porque es un paciente de trauma, uso adecuado de ácido tranexámico más un vasopresor. Siguiente, mi paciente es la paciente embarazada que se cayó de la moto de 36 semanas de gestación y empezó a sangrar, ácido tranexámico, evalúo el uso adecuado del calcio y sangre completa como la mejor opción, ¿sale? Pero es lo que debo de hacer, así debo de evaluar adecuadamente a los pacientes. Primero, ¿responde a líquidos? No responde, uso temprano de vasopresor. Mi paciente es de trauma,
¿Responde a líquidos? No, no responde. Vasopresor y tranexámico. Caso contrario, paciente de trauma, ¿responde a líquidos? Sí. Sí hago una reanimación con volumen. No es momento de un vasopresor, sí es momento del tranexámico. Así los debo de estar valorando constantemente. Constantemente. ¿Sale? ¿Qué fármacos vamos a ocupar? Epinefrina es el que más tenemos en todos lados, en ambulancias y en hospitales tenemos bastante epinefrina, ¿no? Su mecanismo de acción es una catecolamina endógena sintetizada a partir de la médula adrenal que estimula receptores alfa y beta, ¿sale? En su farmacocinética tiene mala biodisponibilidad oral, pero su absorción es muy buena, tanto vía IV como vía intramuscular, es muy buena, no atraviesa la barrera hematoencefálica, pero sí pasa por la barrera, por la placenta y además se distribuye por la leche materna. Se metaboliza en hígado y se elimina por vía renal. ¿No? Así es la epinefrina, esos son los usos, ¿no? ¿En qué va a estar indicada? En pacientes en RCP, tal y como nos lo dice la AJA, en pacientes con hipotensión grave, en pacientes con shock hipovolémico, en pacientes con retorno espontáneo a la circulación, como nos dice el algoritmo de la AJA 2024, en general, ¿no? Son esas indicaciones. Su presentación es de 1 miligramo en 1 mililitro, ¿sale? Dosis, ¿qué dosis puedo ocupar? En bradicardia, en infusión, de 2 a 10 microgramos por kilo minuto. Esta dosis es para pacientes con bradicardia, con posparo, ¿sale? Porque la bradicardia no la puedo tratar ni con atropina ni con epinefrina hasta darle un diagnóstico diferencial de bloqueo completo o no, ¿sale? En RCP va a ser 1 miligramo y el famoso EpiPush. El EpiPush tan famoso que es 1 miligramo de epinefrina aforado en 100 de solución salina y posteriormente extraigo en una jeringa de 10 lo que me resultó y voy a pasar de 5 a 20 microgramos. Es algo esencial para pacientes que están hipotensos en pacientes politraumatizados. ¿Por qué? Porque por la dilución tengo 1 en 100,000. Entonces me va a aumentar la tensión arterial rápidamente y la frecuencia cardíaca y las va a mantener por cierta cantidad de minutos, no para siempre, pero sí por minutos. Entonces, si mi traslado es de 15 minutos, tengo un paciente de trauma que no responde a líquidos, puedo iniciar con EpiPush de 5 a 20 microgramos, se los voy pasando y en 15 minutos el paciente llegó estable al hospital sin tantos cambios hemodinámicos. Eso sí puedo hacer. ¿Qué otro paciente? ¿Qué otro ejemplo de fármaco? Norepinefrina es el más ocupado a nivel México, yo creo. Hay mucha norepinefrina, ¿sale? Lo mismo, es una catecolamina, tiene acción sobre los receptores beta 1 adrenérgicos, estimula el miocardio y aumenta el gasto cardíaco, ¿sale? Su distribución se realiza en el sistema nervioso simpático, atraviesa la placenta, pero no la barrera hematoencefálica, se metaboliza en hígado y otros tejidos, ¿sale? ¿En qué va a estar indicado? En shock hipovolémico tipo 4, en hipotensión severa, en RCP, en shock refractario a catecolaminas también y en choque séptico. ¿Sale? Su presentación es 4 miligramos en 4 mililitros. ¿Y qué dosis puedo ocupar? Para pacientes hipotensos, en infusión se lo puedo dejar de 8 hasta 12 miligramos minuto, ¿no? O en shock refractario a catecolaminas de 1 a 3.3 microgramos kilo minuto, ¿sale? No debo de dudarla en ocuparla ni en retrasarla. Sale, de hecho, si se dan cuenta, en el código sepsis 2024, 2025, creo que ya salió la actualización, nos dice que en pacientes sépticos, desde el prehospital, debemos de infundir norepinefrina porque disminuimos el 40% de la mortalidad del paciente. Entonces, si yo llego a la casa de un paciente séptico, ¿qué tengo que hacer? Pasarle líquidos y pasarle norepinefrina, porque voy a disminuir su mortalidad y bastante se la voy a disminuir, ¿no? Y hablando de pacientes sépticos, también ocupamos la vasopresina, igual no solo en sépticos, sino puede ser un paciente de trauma, ¿sale? La vasopresina como tal es una hormona, ¿sale? Con efectos osmorreguladores, vasopresores, hemostáticos y en el sistema nervioso central, ¿sale? Durante la perfusión de vasopresina se puede observar una respuesta lineal a la presión arterial en pacientes que sufren shock dilatado como shock séptico, vasopléjico o síndrome de respuesta inflamatoria repentina, el SIRS, ¿sale? ¿En qué va a estar indicado?
en choque hipovolémico tipo 4, hipotensión severa refractaria a catecolaminas, hemorragias digestivas, y bueno, su presentación va a ser de 20 unidades mililitro. Por ende, la dosis que vamos a establecer o que esté establecida para hipotensión refractaria de catecolaminas va de 0.1 a 0.4 unidades mililitro, ¿sale? Y en pacientes con choque séptico tenemos los dos, manejamos la norepinefrina si el paciente está hipotenso, pero si ya llega a la dosis máxima de norepinefrina, no puedo aplicar más norepinefrina porque me voy a fregar el ventrículo derecho. ¿Qué hago? Tengo que añadir vasopresina. ¿Por qué? Porque es hipotensión refractaria a catecolaminas, como así se establece en el código sepsis. Inicio con esta vasopresina y el paciente séptico mejora. ¿Cuál retiro primero? La vasopresina y después la norepinefrina. Pero bueno, ese es tratamiento para paciente séptico. ¿Sabes? ¿Cómo lo vamos a calcular? Ya saben, bien sencillo, esto es algo de todos los días, ¿no? La concentración en microgramos, o sea, tengo que, de microgramos, si es miligramos, por ejemplo, acá, 4 miligramos, pues nada más, ¿qué es lo que hago? 4 por 1000 son 4000 microgramos, ¿sale? Entre 60 microgotas, dependiendo de lo que tenga, normogotero, microgotero o macrogotero, ¿no? Y ya saco la velocidad de perfusión y la dosis, ¿no? Ya como tal, es algo bien sencillo para las fórmulas. Y ahora, ¿cuál es el plus que yo les vengo a dar en esta situación? El uso del ultrasonido, ¿sale? La medición de la vena cava inferior, la medición de la vena cava como tal. ¿Por qué? Porque la vena cava también me va a dar un predictivo si mi paciente va a responder al volumen o no va a responder al volumen. ¿Sabes qué? No tengo tiempo de hacer la elevación pasiva de las piernas. Insono al paciente en vena cava, veo cómo está dilatada, incluso ya hasta se pasaron de líquidos. Está normal, sí va a responder. Está vasoconstreñida, por así decirlo, colapsada, no va a responder. Y aquí dice, la presencia de una vena cava inferior menor a 21 mililitros, de 21 a 21 milímetros, asociado a un colapso mayor al 50, se asocia a una presión venosa entre 0 a 5. La presencia de una vena cava inferior mayor a 21 se asocia entre el 10 al 20% y entre 10 a 20 milímetros de mercurio, y las situaciones en donde las mediciones o el colapso no entran en ninguna de las anteriores se asocian a una presión de la vena cava entre 5 a 10. ¿Y qué va a pasar? Tengo que ver cómo va a estar, si al menos aquí en ventilación mecánica, pero si no es un paciente en ventilación mecánica, si está disminuida o está muy distensible, dependiendo de lo que manejen, si se colapsa o está distendida, ¿qué va a pasar? Precarga baja, respuesta a fluidos, considerar a volumen. Si está colapsada, sin respuesta a fluidos, ¿sale? Considerar inotrópico, ¿sale? Gracias a la vena cava, y aquí lo vemos, gracias a la vena cava, aquí la vemos totalmente colapsada. Si nosotros hacemos esta insonación en la vena cava, esto a mí, como paramédico, ¿qué me está dando? Que el paciente no va a responder a líquidos y que necesita el uso temprano del vasopresor. Pero si yo llego al hospital y denoto esta insonación en la vena cava y que está muy dilatada, el paciente ya se pasó de líquidos. Sale, ya hay que cerrarle a los líquidos, ya no necesita más y tenemos que irlo midiendo cada ciertas horas para que llegue a un parámetro normal. Y ya gracias a eso puedo determinar si le pongo más líquidos o si ya le suspendo totalmente los líquidos. ¿Sale? También lo vemos acá. Vemos la insonación de la vena cava. ¿Sale? Aquí está. Vena cava dilatada y comprometida o colapsada. Y aquí lo vemos. ¿Sale? ¿Qué me quiere decir? Que el paciente va a responder o no va a responder a líquidos. Y es una herramienta muy actual que médicos, urgenciólogos, intensivistas, anestesiólogos, todos tenemos que dominar, porque es una herramienta muy sencilla que me determina en segundos, porque literal esto es, o sea, no me toma más de 30 segundos si lo quieren ver así. Me toma más tiempo si prendo el ultrasonido, espero a que cargue, y ya que cargo, ahora sí lo insono. Pero como tal, la insonación in situ, en la escena, en el hospital, en la casa, llego, lo prendo, insono, la busco, la veo, la mido, ya sé, mi paciente va a responder o no va a responder a líquidos. Y con eso voy a dar una terapia
de reanimación o resucitación, mucho mejor, ¿sale? Entonces, ocúpenlas, ocupen todas las herramientas posibles para dar un muy buen diagnóstico, ¿sale? ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Todo esto, ¿sale? En la vena cava, vean, puede haber colapso de la vena cava, ¿sale? En shock hipovolémico vamos a encontrar todo esto, pero al menos en la vena cava va a haber colapso. En shock cardiogénico, distensión de la vena cava. En shock obstructivo, distensión de la vena cava. O en shock distributivo, puede ser una vena cava normal o colapsada. Todo esto puedo ver. Y acá también lo veo, en shock hipovolémico puedo ver la hipercontractilidad cardíaca, ¿no? Colapso de la vena cava como tanque, ¿sale? Acá lo observamos, aquí está normal, aquí está dilatada, ¿sale? En choque cardiogénico también la vemos, distensión de la vena cava inferior. Lo mismo pasa en el choque obstructivo y en el obstructivo y distributivo, distensiones de la vena cava. ¿Y esto qué me dice? Que el paciente no necesita volumen, no lo necesita en ese momento, ¿sale? A diferencia de un choque hipovolémico que vemos el colapso total de la vena cava, shock hipovolémico secundario ¿a qué? A politraumatismos o pacientes quemados. Todo lo que conlleve shock hipovolémico, trauma en general, vamos a encontrar la mayoría de las veces a pacientes ya muy deteriorados con colapso de la vena cava y ya tengo que agregar vasopresor y ya después del vasopresor le agrego el volumen y voy midiendo constantemente esta vena cava inferior. ¿Sale? Entonces, pues así, realmente así le vamos haciendo, digo, se presta para muchas cosas más, el monitoreo cardíaco o el monitoreo hemodinámico continuo, pero en general, ¿qué tengo que hacer? Mucho. Me tengo que fijar en la capnografía, en el electro, me tengo que fijar en la vena cava inferior, en las condiciones hemodinámicas, tengo que determinar muchos factores en el paciente. Realmente es una plática, digo, muy larga, perdón si me extendí bastante, pero les quería dejar muy enfatizado eso. ¿Sabes, chicos? Entonces, pues no sé si tengan alguna pregunta, si tengan alguna duda, algún comentario.